conectando a este evento de difusión en el tema de normalización técnica en el campo de tecnologías del hidrógeno. Es para todos tal vez conocido o reconocido una tendencia global de hacer algo, ¿cierto?, a nivel de nuestros países para comprometernos y lograr desarrollos en temas de eh, disminución de nuestro aporte, ¿cierto?, digámoslo así, a las emisiones nocivas que están provocando cada vez un más palpable calentamiento global. Lo hemos visto en las semanas anteriores, grandes problemas con inundaciones, en el caso de Europa, eh, épocas eh, de sequía en nuestros países de Latinoamérica que han causado problemas tanto en agricultura como en el suministro de agua. Entonces, todos estos problemas, digamos que todavía son solucionables a nivel del concepto de los expertos. Y en ese sentido, el hidrógeno marca una posibilidad neta de abordar estos aspectos. Ya entrando en materia, nuestra charla de hoy en la primera parte tiene que ver con el desarrollo que hemos logrado alcanzar a nivel de nuestro país, Colombia, en el tema del desarrollo de normas técnicas en la cadena del valor del hidrógeno, ¿cierto? Eh, Algunos antecedentes para contextualizar de pronto cómo se enmarca el desarrollo de normas técnicas en nuestro país. Digamos que sin ir más atrás en el tiempo, eh, el gobierno anterior de Iván Duque publicó a mediados de su periodo presidencial una iniciativa sobre transición energética, con enfoque inicialmente, pues como lo mencionábamos, a combatir y a lograr un compromiso de país para evitar el tema de la temperatura global en su aumento de 2 grados, ¿cierto? Tratando de minimizar nuestro aporte y sumando esfuerzos a nivel Colombia. Este documento de transición energética, de política de país, un legado para el presente y el futuro de Colombia, se centró en 4 iniciativas gubernamentales de política pública, siendo conscientes que las políticas públicas son las que jalonan en la medida en que sean claras los diversos eslabones de las cadenas de valor que son afectadas por dichas políticas públicas. En ese sentido, estas políticas públicas que trata este documento habla de transición energética, ¿cierto? Con enfoque inicialmente a consolidar el espectro de alternativas para la producción de energía eléctrica en el tema de energía solar fotovoltaica y provenientes de energía eólica, ¿cierto? Dándole énfasis y apoyo gubernamental a lograr un incremento, ¿cierto? En la disponibilidad de megavatios para nuestro uso energético nacional, ¿cierto? Ayudando a consolidar un espectro más allá de las fuentes hídricas, que son nuestro aporte fundamental para la generación de energía eléctrica, ¿cierto? E implementando los parques eólicos y solares. También este documento plantea la iniciativa de lograr mediante una misión de transformación energética visualizar cómo debería transformarse el espectro de producción, transformación, distribución de energía eléctrica en nuestro país con un espectro de 10, 15 años. Se logró también, gracias a esta iniciativa gubernamental, tener una primera subasta en Latinoamérica de almacenamiento de energía con baterías a gran escala y lo más importante, se sentaron algunas bases de la construcción de nuestra hoja de ruta nacional para la producción y desarrollo del hidrógeno en nuestro país, ¿cierto? Una estrategia nacional que se consolidó finalmente a partir del septiembre del año 2021. El Ministerio de Minas y Energía, en asocio con unos equipos de consultores internacionales, lograron consolidar una hoja de ruta, ¿cierto? Un camino claro desde el punto de vista de Colombia para avanzar en la transición energética con enfoque en el uso del hidrógeno, ¿cierto? Cuando salió
o salió a la luz pública finalmente esta hoja de ruta. Ya había más de 30 países que habían elaborado su propia hoja de ruta, ¿cierto? No fuimos los primeros, pero fuimos de los primeros en Latinoamérica que logramos consolidar un documento nacional que mirara los objetivos a mediano y largo plazo para lograr implementar en nuestras cadenas de valor el hidrógeno como un sustituto de los combustibles fósiles tradicionales. Esta hoja de ruta en Colombia, luego de un análisis detallado por parte de expertos y equipos del Ministerio de Minas y Energía, eh, identificó, ¿cierto?, como ejes fundamentales para el desarrollo de esta hoja de ruta 4 mecanismos de habilitación, ¿cierto?, de los desarrollos en el tema de hidrógeno, siendo en el tema de consolidación de un marco normativo y jurídico el papel de trabajar en normas técnicas en materia de desarrollo de hidrógeno como un mecanismo de soporte técnico, ¿cierto?, para los proyectos que pudiesen venir en el inmediato futuro. Y también en el eje temático 3, que es habla sobre el apoyo al despliegue de la infraestructura requerida para la implementación de la iniciativa de hidrógeno, revisión de la capacidad de mezcla a nivel nacional, ¿cierto?, con combustibles como el gas natural, para que pueda ser transportado por la red nacional de gasoductos, ¿cierto?, en ciertos niveles de proporción de mezcla para que se facilite su transporte desde los puntos o unidades de producción hacia eventualmente mercados exteriores o a puntos de consumo a nivel nacional. Como vemos en esta diapositiva, entonces las normas técnicas están ya planteadas como un apoyo fundamental en el desarrollo del tema de hidrógeno en nuestro país. El horizonte que traza esa hoja de ruta a partir de septiembre del 2021 tiene como unos horizontes o unos hitos a desarrollar que tienen que ver entonces con inicialmente en la primera fase impulsar el tema de la producción, ¿cierto?, de las diferentes alternativas de producción de hidrógeno, con énfasis en hidrógeno verde, ¿cierto?, o de bajas emisiones, ¿cierto?, que pueda surtir posibilidades tecnológicas más adelante en la cadena de valor. Centra su desarrollo inicial en trabajar el tema de movilidad, ¿cierto?, a partir de viabilización del uso de la tecnología del hidrógeno para transporte público, ¿cierto?, para transporte de carga y eventualmente para transporte, digamos que personal o familiar, ¿cierto? Pero inicialmente está enfocado en transporte público y transporte de carga. Lo veremos más adelante, cómo estamos trabajando desde Icontec en esa iniciativa. Como ven, no se queda solamente en ese uso inicial de una victoria temprana, ¿cierto?, para poder mostrar los beneficios del hidrógeno como alternativa energética, sino que ya se vislumbran desde la hoja de ruta, a grosso modo, muchas otras aplicaciones que se deben ir desarrollando con el transcurso de los años. Finalizando esta década, se plantea trabajar mucho el tema de fertilizantes. Ya de hecho se están haciendo desarrollos iniciales con amoníaco, plantea escenarios ya de exportación a diversos mercados objetivo, ¿cierto? Cumpliendo pues con los requerimientos básicos que pida el mercado de destino, ¿cierto? Que va a solicitar esencialmente características de muy bajas emisiones o de hidrógeno renovable. También trabajar en materias como maquinaria de uso en temas tan específicos como minería, en generación eléctrica para ampliar el espectro de producción y uso de la energía eléctrica a partir del hidrógeno, y se ve un poquito más lejano, ¿cierto? Aunque ya a nivel internacional hay los primeros pasos para desarrollar normas técnicas en temas de aviación, uso del hidrógeno como combustible para las aeronaves, ¿cierto? También como sustituto de las materias primas utilizadas en el sector siderúrgico, que es uno de los sectores objetivos
y de alto impacto en la producción de gases de efecto invernadero y que podrían dar su aporte fundamental y decidido si usan el hidrógeno para sus procesos de producción de acería. Y finalmente también se plantea como un horizonte más lejano el uso como combustible a nivel de embarcaciones, aunque como les comento, ya en aviones y en barcos se están viendo a nivel internacional los desarrollos tecnológicos pertinentes que se traducirán posteriormente en normas técnicas que estaremos desarrollando en el país. Rápidamente, un repaso de la cadena básica del hidrógeno, o como todo producto tiene una cadena de valor básica, ¿cierto? Desde su generación o su producción, ¿cierto? Por diferentes vías, ¿cierto? De electrólisis como un subproducto químico, a partir de una reforma, ¿cierto? De combustibles tradicionales como el metano, y hacer procesos de captura de carbono para reducir el impacto ambiental. Acondicionamientos básicos que son clásicos como la compresión o la liquefacción, que están siendo rápidamente complementados con temas de subenfriamiento y criocompresión, ¿cierto? Que ya están a puertas de ser normalizados y, digamos, extendido su uso para facilitar el manejo de este vector energético dentro de los posibles usos. El consecuente almacenamiento del producto, ya sea a nivel estacionario o para trasladarse, ¿cierto? El propio transporte, que como lo mencionaba hace un momento, podría darse a través de la línea o la red de gasoductos existente en nuestro país, guardando las proporciones de seguridad frente a las posibles mezclas que se puedan transportar. Eventualmente también hay la posibilidad de que se ejecuten proyectos de gasoductos dedicados para el transporte de hidrógeno, pero eso sería a un más largo plazo. Aquí aparece obviamente el transporte a granel, tanto en tubos como en cilindros, para lograr llevar desde diversos puntos a puntos de consumo el hidrógeno. Y las aplicaciones como las que veíamos en la diapositiva anterior, en usos de movilidad, tanto terrestre como aérea, como marítima, ¿cierto? Combustibles que pueden ser utilizados también para usos finales de calefacción o producción de calor. Allí ya aparecen también a nivel internacional primeros trabajos en desarrollos normativos que no se han consolidado todavía, pero que ya se están avanzando en temas de uso en cocinas, ¿cierto? Como sustituto del tradicional gas licuado de petróleo o gas propano o el gas natural, hacer que las cocinas o las estufas de nuestros hogares puedan funcionar con hidrógeno. En este marco conceptual surge la necesidad de la creación del Comité Técnico 259 de Hidrógeno a mediados del año 2022, ¿cierto? Con un horizonte de actuación bastante amplio. Y eso no es gratuito, como quiera que, digamos que se hizo un análisis de lo que podría desarrollar la cadena de valor del hidrógeno y como ven son bastantes eslabones de la cadena de valor desde la producción hasta la entrega final y del uso final también hay un espectro bastante grande. Entonces digamos que este comité es lo que se llama un comité de normalización sombrilla que abarca muchos temas, ¿cierto? Y que en la medida en que vayan aterrizándose o generalizando algunos aspectos básicos, pueden ser creados grupos de trabajo que desarrollen esas actividades nuevas o adicionales. Inicialmente, el ámbito, como les digo, digamos que abarca desde el diseño, construcción, operación, mantenimiento, es muy grande para tratar de cubrir toda la cadena de valor del hidrógeno y se mencionan brevemente algunos usos específicos que como ven pueden ser mucho más grandes o más extensos. Cuando uno comienza la gestión de normalización, pues como ustedes pueden saber, existe un universo de posibilidades para la toma de documentos de referencia, que es una de las facilidades que tiene el proceso de normalización, ¿cierto? Uno puede partir de ceros, que es mucho más complejo, y comenzar a hacer una serie de investigaciones y consolidar datos
y hacer todo el desarrollo de prueba y error hasta que tenga una información consolidada. Eso requiere mucho esfuerzo, tiempo e inversión financiera, ¿cierto? Mucho soporte de financiamiento para poder desarrollar investigación que lo deje uno tranquilo sobre los resultados que ya sean consolidados y que permitan desarrollar una norma técnica. O una ruta más expedita, que es buscar a nivel internacional sobre el universo de posibilidades de que otros organismos ya puedan haber desarrollado normas, ¿cierto? Sobre el tema de interés, en este caso hidrógeno, y uno tiene que hacer un estudio sobre cuál es el que más le conviene para el desarrollo propio del país. En la diapositiva anterior y en esta ya un poquito más aterrizada al tema de hidrógeno, aquí ya estamos en el mundo, ya no en el universo de organismos de normalización a nivel global, sino en un mundo restringido, en este caso, al Comité Europeo de Normalización, ¿cierto? Al CEN-CENELEC y a su reflejo a nivel internacional en ISO y en IEC. De particular importancia para nosotros en esa búsqueda de posibilidades de desarrollo normativo, encontramos el Comité ISO TC 197 de tecnologías de hidrógeno y el ISO TC 22, su Comité 41, que son los que específicamente están trabajando temas de aplicación de gases combustibles a tecnologías de movilidad, inicialmente de transporte terrestre. En ese orden de ideas, el equipo conformado de miembros del Comité 259 hizo una preselección de temáticas a desarrollar, como que era que no existía nada antes del 2022 y había un objetivo básico de cubrir muchas de las expectativas de la cadena de valor y lograr también traducir, como decía yo hace un rato, en una victoria temprana en el tema de movilidad terrestre, ¿cierto? Inicialmente. Entonces se hizo una identificación de los temas, se hizo una priorización, un ejercicio de una aplicación de encuesta en los miembros del comité y tuvimos unos resultados que definieron el derrotero a desarrollar inicialmente en temas de normalización. Brevemente, pues como ustedes saben, las normas internacionales son las que están en la cúspide de la, de la pirámide de normalización técnica, son las normas que tienen más alta aplicación, una aplicación global en casi todos los países del mundo, ¿cierto? Y las normas regionales, las nacionales, las de asociación, van reduciendo su ámbito de aplicación a la región o país o sector que los generó, ¿cierto? Si bien pueden ser utilizadas en otras geografías, en otros países, hay que hacer un análisis cuidadoso cuando se hacen esas adopciones de este tipo de normas, pues para, digamos que, tamizar de alguna forma de pronto sesgos tecnológicos que son propios del país o de la zona de origen de la norma, pero que de pronto aquí podrían sesgar innecesariamente las tecnologías. Entonces requieren un análisis mucho más exhaustivo por parte de los comités técnicos. Inicialmente, entonces, Colombia se enfocó fue en las normas internacionales como base para su desarrollo normativo y generó en el Comité 259 tres grupos de trabajo con horizontes de desarrollo claros, que ya veremos en la próxima diapositiva. Brevemente, el proceso de normalización consiste en una primera fase que es tal vez de las más importantes, que es la factibilidad y la planeación, que tiene que ver con la búsqueda de la información base para la construcción de la norma técnica o del documento normativo, en este caso, que puede ser también una guía técnica, ¿cierto? Cuando uno está seguro del documento base o del punto de partida, digamos que ya es mucho más fácil para el comité técnico formular un anteproyecto o un borrador que se analiza. Cuando está maduro, se envía una consulta pública para que las partes interesadas en el país puedan opinar sobre su contenido y pasa a unas etapas finales de aprobación y de edición y difusión, ¿cierto? Cuando se pone a disposición del público ya un documento formalizado y ratificado por el Organismo Nacional de Normalización, en este caso el ICONTEC. Como les mencionaba hace un momento, se generaron tres grupos de trabajo para que trabajaran de forma paralela y pudiésemos cubrir en menor tiempo
mucha mayor cantidad de temas que si todos los miembros del comité comenzaran a revisar cada uno de los temas. Entonces, estos grupos de trabajo se crean con un horizonte de trabajo claro, se les entrega unas temáticas a desarrollar, ellos reciben, revisan los anteproyectos, los validan y los presentan luego en las plenarias del comité, en las cuales se da es la aprobación para la etapa siguiente de desarrollo, que puede ser la consulta pública o la ratificación. Actualmente, resumiendo, hemos tenido más de 17 reuniones de grupos de trabajo, plenarias del comité donde se validan y se aprueban los documentos 11. Tenemos más de 67 entidades y personas expertas inscritas en el comité 259 y esta cifra pues tiende a incrementarse día a día por el interés que ha suscitado este tema dentro del espectro de alternativas energéticas en nuestro país. Y actualmente tenemos un consolidado de 29 documentos normativos que prontamente va a ser nutrido con otros que les voy a comentar enseguida. Brevemente está pues el listado de los primeros 29 documentos que desarrollamos durante el primer año de gestión, desde finales del año 2022 hasta más o menos septiembre, octubre del año 2023, ¿cierto? Los procesos de normalización técnica, esencialmente cuando son, como en este caso, de adopciones idénticas de documentos internacionales, están más o menos a la orden de un periodo de desarrollo de unos 6 meses a unos 8 meses, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso comenzamos finalizando el 2022 y los primeros documentos fueron ratificados formalmente en el primer trimestre y esencialmente como a la mitad y finalizando el 2023. Hemos desarrollado temas tan importantes como unas consideraciones básicas para la seguridad de los sistemas de hidrógeno, que es uno de los documentos que yo recomiendo en mis presentaciones leer, como quiera que es un documento muy didáctico que recoge los principios fundamentales de la seguridad de los sistemas de hidrógeno. Es muy ilustrativo para aquellos que recién empiezan a conocer la cadena de valor y los cuidados que se debe tener en el manejo del hidrógeno. Pero también ya hemos desarrollado la norma de la calidad del hidrógeno, de los generadores de hidrógeno, bien sea a partir de procesamiento de combustibles o los generadores a partir de electrólisis de agua, ¿cierto? Hemos desarrollado también temas que tienen que ver, como les mencionaba, con lograr cimentar el desarrollo y aplicación del hidrógeno en los vehículos. Entonces, para eso, hemos desarrollado temas tanto en la parte de estaciones de servicio de suministro del hidrógeno a un vehículo, ¿cierto? Que es la serie ISO 19880, que aún sigue en desarrollo a nivel internacional y que estamos muy pendientes de su evolución tecnológica, y de la serie 12619, que ya hace parte de los componentes del sistema de combustible que están instalados en el vehículo y que manejan el hidrógeno, bien sea hidrógeno comprimido, digamos que puro, ¿cierto? O hidrógeno comprimido mezclado con gas natural. Es la serie de normas 12619. También pues hemos desarrollado las normas, como es lógico, de los dispositivos de almacenamiento del hidrógeno, tanto en estado comprimido gaseoso como en estado licuado, ¿cierto? Dos normas técnicas de la ISO. Eh, hemos desarrollado también una norma muy importante que es la de terminología de hidrógeno, como quiera que es importante unificar conceptos y lenguaje para poder estructurar una base normativa coherente, ¿cierto? No se esperaría que una norma plantee un tema que es similar o igual y igual a otro y que tengan distintas terminologías según la normativa. Debe tenerse una coherencia en el vocabulario para mantener o dar mayor claridad al uso de estas tecnologías. Todas estas 29 normas fueron desarrolladas, ¿cierto? Y publicadas de forma
oficial por el ICONTEC y actualmente aún se encuentran disponibles como consulta a través de nuestra página web. Ustedes ingresan a nuestra página web y hay un enlace para consultar los documentos normativos, los 29 que les acabo de mencionar, con unas indicaciones que se dan allí. Digamos que por ahora esta consulta estará habilitada hasta el mes de diciembre de este año. Estamos pendientes de una revisión formal con el Ministerio de Minas y Energía para ver si de pronto es factible que se amplíe este espacio de consulta porque se considera básico que se pueda extender todo este conocimiento en idioma español a todas las partes interesadas, tanto de nuestro país como de otras latitudes que puedan tener interés por desarrollar de forma conjunta con Colombia proyectos. Cuando ingresen a esta plataforma tendrán la posibilidad de, como les menciono, revisar las 29 normas, ¿cierto? Algunas de ellas pues ya a nivel internacional están cambiando. Este año, digamos que con el apoyo, hay que mencionarlo de forma especial, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿cierto? Y el SICAL. El SICAL es nuestro subsistema nacional de la calidad, del cual el ICONTEC es uno de los engranajes, ¿cierto? En la parte de normalización. Tenemos en ese subsistema nacional de la calidad también el Organismo Nacional de Acreditación, el ONAC, el, una entidad tan importante como la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que vigila el tema de reglamentos técnicos, por ejemplo, ¿cierto? Están los laboratorios que hacen pruebas y ensayos para los productos, ¿cierto? Toda una serie de engranajes que al trabajar de forma coordinada conforman el subsistema nacional de la calidad. Entonces, el Ministerio de Comercio y los miembros del SICAL han apoyado este desarrollo durante el año 2024 de 8 temas que complementan la aplicación en vehículos de los sistemas de combustible, ¿cierto? En diferentes componentes, ¿cierto? Que se instalan dentro de ese sistema de combustible como una manera de apoyar las iniciativas del actual gobierno, del presidente Gustavo Petro, de continuar trabajando y desarrollando el tema de la transformación de la matriz energética colombiana, ¿cierto? E impulsar el tema del combate al cambio climático mediante la transición energética usando tecnologías limpias, como en el caso del hidrógeno. Entonces vale la pena mencionar este apoyo fundamental que ha sido, digamos que un apalancador formal de continuar con una dinámica adecuada y entonces al final de este año ya podemos tener 29 no, sino 37 documentos normativos que nos están dando, desde mi punto de vista, una solidez importante para cubrir muchos de los aspectos técnicos que puedan ser relevantes para los diferentes proyectos que quieran emprender las partes interesadas en el tema de hidrógeno. Pero el tema no se queda aquí. 37 documentos uno podría pensar que es suficiente, pero como lo vamos a ver en las siguientes 2 diapositivas, pues no lo es. El hidrógeno es un tema boom que es muy importante y relevante para el mundo y eso se está traduciendo en una alta dinámica en la generación de normas técnicas y en la revisión de las ya generadas. Y es así como se ha planteado desde el Comité Técnico 259 continuar el desarrollo normativo con temas como revisión ya de normas elaboradas, las que aparecen como actualizaciones aquí, tienen que ver con calidad del combustible, con temas de estaciones de llenado en el control de calidad de hidrógeno, ¿cierto? Con la revisión de un tema de seguridad frente a los dispositivos de alivio de presión por actuación térmica en los contenedores o los tanques que almacenan el hidrógeno comprimido, ¿cierto? Y el desarrollo de nuevas normas que están siendo desarrolladas a nivel internacional y que Colombia vislumbra como de amplio espectro y desarrollo para lograr consolidar el tema del manejo del hidrógeno en el tema de transporte, temas de estaciones y sistemas de combustible nuevamente. Digamos que por ahora este sería nuestro objetivo inicial inmediato, pero ya hemos visualizado dentro del comité al menos 15 normas más que vendrían a nutrir
nuestra base normativa en muchos otros temas que aún no hemos cubierto. Colombia, entonces, digamos que en esa medida también se ha ido vinculando a los trabajos de los comités internacionales que están siendo referentes para nuestras normas nacionales. El ISO TC 22, su comité 41, en el tema de aplicación de hidrógeno en los sistemas de los vehículos, estamos inscritos como miembros, y también en el ISO TC 197, tecnologías del hidrógeno, somos miembros por ahora observadores, pero estamos acopiando y recibiendo la información que están generando los diversos grupos de trabajo que están adelantando trabajos de normalización. Ya para finalizar, solo mencionarles que ya viene una norma muy importante, que es la norma ISO 19870 parte 1, que se está basando en la especificación técnica que se expidió por la ISO en noviembre del año anterior, ¿cierto? Esta especificación técnica del año anterior sienta las bases de la metodología para la determinación de los gases de efecto invernadero en la cadena de valor del hidrógeno, ¿cierto? En los diferentes eslabones o nichos identificados, en producción, en acondicionamiento, en transporte y tal vez en uso final. Todavía no está tan claro ese uso final, si lo va a ser cubierto o no. Lo importante es que ya luego de la expedición de esta especificación técnica, que es como la globalidad de la metodología, ya el Comité 197 está desarrollando el segundo borrador que está en comité técnico de la parte uno, que tiene que ver ya con la consolidación de la metodología para la producción del hidrógeno por las diferentes vías, ¿cierto? No solamente usando energías eh, como la solar, fotovoltaica y la eólica, sino también por la reforma de metano o la reforma de metano con captura de hidrógeno y otra serie de vías en las que uno puede obtener hidrógeno. Van a estar consolidadas en un solo documento, como digo, en la parte uno, pero va a ser importante. Estamos pensando que va a ser expedida promediando el año 2025 y estamos haciéndole seguimiento conforme ya tengamos una evolución de este documento, pues para poder tener esa interacción más cercana con ese documento y traerlo para nuestro comité técnico. Finalmente, ya ahora sí para finalizar, la activación de un comité técnico como el hidrógeno también trae la activación paulatina de otros comités que trabajan normas complementarias o que pueden trabajar normas de común acuerdo, como los temas de cilindros y tanques metálicos, el tema de gasoductos para el blending, el tema de transporte de mercancías peligrosas, equipos de uso final como el que les mencionaba, como las estufas o las cocinas a gas, en este caso usando gas y hidrógeno, ¿cierto? Y el tema de complementando temas de vehículos propulsados eléctricamente con las famosas celdas de combustible. Tenemos que estar trabajando de la mano con este tipo de comités ya creados y que están trabajando, pues para formular normas que sean coherentes y que se puedan aplicar por parte de las partes interesadas. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. A continuación, entonces tendríamos la participación de nuestro invitado especial, el ingeniero Julio César Giraldo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. El ingeniero Julio César Giraldo es un ingeniero experto, consultor en temas de transición energética. Tiene bastantes años de experiencia, creo que más de 20 años, en temas de movilidad sostenible, uso de gases combustibles para transporte terrestre y es, digamos que un referente en temas de generación de cultura y conocimiento de los gases combustibles y en este caso con énfasis en hidrógeno. Y nos va a hablar sobre el rol del hidrógeno en la transición energética integral. Ingeniero Julio, muy buenos días. Me- Ingeniero Julio, me parece que tuvo algunos problemas porque yo no lo encuentro en los asistentes.
Creo que ya, Luis. Ya está ingresando Ingeniero Julio. nuevamente. Sí, Julio, ingeniero Julio, Días ¿le a parece bien? todos. Ahí está. adelante, Julio. Muchas gracias. Les quiero agradecer al ICONTEC, les quiero agradecer al Comité 259 y a Luis Fernando Gil por esta gentil invitación y por supuesto a todos los participantes de este webinar. Les voy a compartir una presentación. La presentación va a ser un panorama general de lo que es el hidrógeno. No se preocupen si de pronto voy muy rápido en las diapositivas. Estas diapositivas que voy a presentar ya están publicadas en la plataforma de H2 Culture. Ahí ustedes ingresan y pueden ver esta presentación, la pueden ver ya mismo o me pueden seguir en la presentación. Entonces, el hidrógeno en la transición energética integral, lo primero que teníamos que preguntarnos es ¿por qué el hidrógeno? Y como bien lo decía Luis, porque aparte de descarbonizar sectores de la economía y llegar a ese net cero que estamos buscando en el año 2050, pues fundamentalmente es porque hoy en día el hidrógeno está en el menú energético mundial. Hoy en día el mundo demanda hidrógeno, solo que hoy en día grandes cantidades de hidrógeno son demandadas en hidrógeno de altas y medias emisiones, pero lo van a demandar en hidrógeno de bajas y de cero emisiones, comúnmente conocido como hidrógeno renovable. Entonces, y adicionalmente es porque hay países que tienen muchas potencialidades para esa producción de acorde con esos recursos de fuentes no convencionales de energías renovables. Ingeniero Julio, Básicamente, disculpe, lo interrumpo, es que la pantalla está en verde. Nos comentan que no está viendo la presentación y de pronto la puede volver a compartir. sí, Ahora sí, listo. ya la ven. Sí, de pronto. Bueno, ya la ven ahí. Sí, de pronto aumentar darle aumentar el tamaño para que se vea. Ok. Está mejor, sí. Sí, está mejor. Sí, en modo presentación sí es posible. Ahí. No, ahí No, queda verde. Ok. No, dejémosla entonces así como. Ok, Dejémosla aquí. listo. Entonces, les comentaba que por lo menos en Sudamérica, países como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay están avanzando en el tema de hidrógeno, pero básicamente países como México y Argentina, con ustedes conocen sus nuevos gobiernos, están muy enfocados en el tema del hidrógeno y muy probablemente van a dar de qué hablar. México tiene 6 años por delante de este nuevo gobierno y tiene una ventaja que es la cercanía con los Estados Unidos. Y Argentina tiene un potencial enorme en Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina, con muchos vientos, y con eso podrán sacar mucha electricidad que servirá como fuente para sacar hidrógeno, producir hidrógeno electrónico. Ese consumo mundial de hidrógeno está actualmente en 97 millones de toneladas a finales del año pasado. En el año 2020 hablábamos de 87.2 y se espera que para el año 2025 esa participación del hidrógeno verde sea del 17,87% en países que hoy lo usan mucho como China, Estados Unidos, India, la Unión Europea y la Federación Rusa. Si nosotros consideramos que vamos a tener a partir del 2025 un crecimiento y una penetración de ese hidrógeno verde más o menos de ese porcentaje, 17%, estaríamos hablando que en el año 2030 podríamos
de pronto alcanzar esas 87,2 millones de toneladas que habíamos tenido en el 2020 con base en hidrógeno principalmente gris. Estas gráficas que se muestran en esta demanda mundial de hidrógeno, lo que vemos es prácticamente que va a haber hasta el año 2070 un crecimiento exponencial, pero sin embargo mucho de ese hidrógeno va a seguir siendo hidrógeno de altas emisiones. El objetivo del mundo es ir introduciendo el hidrógeno renovable, pero de todas maneras eso va a tomar no solo tiempo, sino que también va a costar mucho dinero. Como bien lo decía Luis, tenemos unas aplicaciones del hidrógeno como materia prima en procesos industriales, en refinerías, para producir amoníaco y metanol, o para los procesos de siderurgia en acero, también en algunas en metalurgias del aluminio, y en aplicaciones energéticas en el sector eléctrico, en calefacción, en transporte. Hay muchas cosas en el sector, por ejemplo, de alimentos. Hoy en día se utiliza mucho hidrógeno también. Todo lo que hoy consumimos en aceites hidrogenados para cocinar, o grasas, margarinas, eso necesita del hidrógeno como materia prima. Tenemos el comercio mundial de hidrógeno. Si vemos nosotros aquí en Sudamérica, por lo menos ya hay países que tienen memorandos de entendimiento, sobre todo con la Unión Europea, en el caso de Chile, en el caso de Uruguay, en el caso de Brasil. Nosotros apenas tenemos unas posibilidades comerciales para poder hacer algo en exportación de hidrógeno verde. Hay una compañía en Colombia que se llama Evolution, que nació de una compañía también pionera en el tema que se llama OPEX. Están en Medellín, y ellos tienen ya un piloto para poder exportar al puerto de Rotterdam algunas cantidades de hidrógeno de amoníaco, pero de todas maneras es todavía apenas un plan piloto porque ellos están apenas construyendo la planta. Si ustedes ven a la derecha de esta gráfica, vemos ya muchas rutas consolidadas de grandes cantidades de hidrógeno que salen, por ejemplo, de Australia, de Indonesia o del Golfo Pérsico hacia mercados asiáticos como Japón y como Corea. Son mercados que están consolidados ya en hidrógeno y no necesariamente ha sido en hidrógeno verde. En cuanto a costos, hasta por lo menos mayo del 2024 teníamos unos costos nivelados de hidrógeno renovable en Europa en promedio, que es la gráfica de arriba, en promedio. Si ustedes sacan el promedio, eso les da más o menos 9,5 euros por kilogramo, pero tenemos países pues que están a unos costos nivelados mayores. Y abajo el número de licitaciones que se tenían en esa misma época, destacándose mucho 3 países, España, Alemania y Noruega, que son los que han liderado el tema en proyectos. Pero ese desglose del consumo total de energía final por vector energético, aquí vemos en una proyección al año 2050 bajo un escenario de 1.5 grados centígrados, estamos hablando que el 14% será de uso directo del hidrógeno y los combustibles electrónicos que llaman, o fabricados sintéticamente a partir del hidrógeno, y estamos hablando de 353 exajulios. Eso es una cifra muy grande. Para los que quieran saber qué es un julio, estamos hablando que si ustedes cogen una manzana y la tiran hacia arriba más o menos 1 metro y vuelve a caer, eso es un julio. Entonces tendríamos, si eso lo hacemos cada segundo, serían 353 trillones de segundos, que eso da mucho más de 1000 siglos, ni siquiera años, siglos. O sea, ese orden de magnitud es la cantidad de energía que vamos a demandar en el año 2050. Es absolutamente gigantesca, y de eso 14% va a ser en usos de hidrógeno.
Y entonces ahí es donde viene esa necesidad de una transición energética integral. Ese despliegue de varias alternativas, donde principalmente está la eólica, la solar fotovoltaica, la nuclear, la parte de vehículos eléctricos, el hidrógeno, las bombas de calor, el almacenamiento y otros usos del CO2. Eso, por lo menos entre el 2023 y el 2035, en hidrógeno estamos hablando de un 4% y en vehículos eléctricos de un 15%. Obviamente todas las demás que les he mencionado suben, pero a partir del 2035 hasta el 2050, según las proyecciones, esas otras van a disminuir porque se van a ir saturando. Sin embargo, el hidrógeno va a pasar de un 4 a un 10% y los vehículos eléctricos van a pasar de un 15 a un 21%. Esto nos va a dar una visión muy importante de lo que vamos a hablar ahora, porque va a haber una sinergia muy importante en lo que es el hidrógeno con los vehículos eléctricos. Y aquí es donde viene el primer concepto fundamental de transición energética integral. La transición energética integral se puede ver como una curva matemática. Precisamente los que tienen relación con matemáticas saben que esto es una curva que se llama la integral. Y la integral tiene, una integral definida tiene un punto inicial y un punto final, punto A y punto B en la curva, y tiene unas áreas que soportan esa curva. Son esos rectángulos, y esas serían las áreas de soporte de la transición energética. Pero también vemos unos vacíos. Si nosotros tuviéramos un solo rectángulo que soportara esta curva, o sea, si basáramos nuestra transición energética en una sola, en un solo producto, pues obviamente esos vacíos serían muy grandes. En la medida en que nosotros vamos adicionando, y por eso algunas personas hablan de adición energética en vez de transición energética, si vamos adicionando rectángulos, que teóricamente pueden llegar a ser infinitos, pues esos vacíos se van a ir disminuyendo. ¿Y cuáles son esos vacíos? Esos vacíos pueden ser normativos, pueden ser legales, pueden ser regulatorios, pueden ser de conocimiento, pueden ser de política pública. Mejor dicho, todos los vacíos que a ustedes se les ocurra van a estar ahí en una transición. Y entonces esa es la idea de poder tener en una transición energética integral muchas posibilidades que la soportan. Dentro de esas, que es el tema que nos compete hoy, estamos hablando del hidrógeno, y lo he llamado hidrógeno multicolor, porque aunque el hidrógeno es uno solo, y de hecho pues es incoloro, inodoro, simplemente le hemos dado una paleta de colores de acuerdo al medio de producción que utilicemos para obtenerlo. Pero ese hidrógeno no solo soporta parte de esa curva de transición energética integral, sino que crea sinergias con muchas otras áreas de soporte de la transición energética integral. Entonces estamos hablando de los electrocombustibles a la derecha, o de energía nuclear, o de amoníaco, o de metanol, que son derivados de él. Estamos hablando que ellos hacen, el hidrógeno hace sinergia con el gas natural, también con el GLP, con la biomasa. Todas esas áreas, el hidrógeno tiene que ver con eso, y eso es lo que le da esa versatilidad a este energético. ¿Y qué ha pasado en el mundo? En el mundo hemos venido hablando de muchas propuestas, porque en el mundo hay un frenesí por el hidrógeno. Entonces hemos venido hablando de muchas propuestas y esas iban creciendo, casi que se podía decir que exponencialmente, pero la realidad de los proyectos, que es la curva roja, no iba en ese mismo sentido, era casi que creciendo exponencialmente también. Pero en el 2023 en el año 2023 hubo un punto de cruce donde se dio un cambio, sobre todo de estrategia.
¿Qué se pensaba en hidrógeno hasta el año 2022? Como les digo, había muchas expectativas exponenciales. En el año 2020 hablábamos de una propuesta para un problema ambiental. Hablábamos en el 2021 ya de un debate, fue un debate climático para poder descarbonizar la economía a partir del hidrógeno. Y ya en el 2022 ya la gente empezó a hablar de seguridad energética debido al conflicto ruso-ucraniano. Y entonces la principal economía europea, que es la alemana, al verse inmersa en no disponibilidad de gas barato ruso y tener que recurrir a altos costos de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos, pues dijeron básicamente nosotros tenemos que buscar un energético en el mundo que nos dé esa seguridad a nosotros. Y por eso se empezó a disparar el tema. Pero ya en el 2023, que era el punto de cruce que les digo, viene algo que se llama la diplomacia del hidrógeno. Y entonces estos países europeos, principalmente Alemania, salen a recorrer el mundo buscando fuentes de hidrógeno renovable en muchos países, y eso países no solo de Latinoamérica, sino también de África, sobre todo el África del Norte, donde tienen mucho sol y pueden generar electricidad solar a partir del sol. Y entonces, prácticamente en este año 2024 seguimos con la diplomacia del hidrógeno. Sin embargo, se han venido nuevas estrategias industriales ya de financiación, hablando de cosas interesantes, aterrizando esos proyectos en algo que yo he llamado el skimming del hidrógeno, o sea, se descreme ese filtrado que ha habido de esos proyectos, donde muchos proyectos se han dado cuenta que ya no pueden ir, ya no van, porque son inviables económicamente. Inclusive proyectos con decisiones finales de inversión se han cancelado. De tal manera que una de las lecciones que podemos aprender en Latinoamérica es que así tengamos un proyecto con una decisión final de inversión, no quiere decir que ya estemos del otro lado. Ha habido uno o dos casos donde se han cancelado ya con decisiones finales de inversión. Se han cerrado estaciones de suministro de hidrógeno vehicular. Claro que para eso hay que ver las razones fundamentales, por lo menos en el área de California, en Estados Unidos, se cerraron 7 de Shell, pero eso tiene su razón de ser también en la nueva ley de reducción de la inflación, donde estaban instaladas en sitios que no eran muy, digámoslo así, comerciales. Entonces, estaciones que no vendían, estaciones que tenían que llevar el hidrógeno desde otros sitios lejanos que carecía el producto también. En Dinamarca también han cerrado estaciones de hidrógeno vehicular, pero eso tampoco nos debe preocupar como lo vamos a ver ahora. Y de tal manera que algunas estrellas que querían brillar en hidrógeno prácticamente se han apagado, en hidrógeno verde. O sea, el tema no es simplemente lanzar el proyecto y las ideas, sino que hay que aterrizarlos. Y infortunadamente en algunos países como España se han cancelado proyectos por altas tasas tributarias. Recientemente el famoso impuestazo, mucho tributo a la parte de energía en España, que obviamente involucra la electricidad y por ende va a involucrar a la industria del hidrógeno. Sin embargo, ya a finales de octubre de este año parece que se echaron para atrás. Es interesante ver que la gente no quiere, no puede sacar réditos políticos ni económicos de un momento a otro a partir del hidrógeno. Ya Luis lo había mencionado ahorita, la cadena de valor del hidrógeno, lo que es la industria, el transporte, transporte sobre todo marítimo, por tuberías, eso está en análisis, todo eso está bajo cierta normativa, y las prioridades también del hidrógeno. Esas prioridades en sectores difíciles de descarbonizar, como el químico y la refinería, el acero, pero si nos vamos moviendo más hacia la izquierda, vemos el sector del transporte, y ya muy a la izquierda vemos el tema
lo que es la calefacción y la cocción doméstica residencial. Tenemos que recordar una cosa importante, y es que por más que queramos usar el hidrógeno como un gas combustible, como usamos el gas natural o el GLP, el hidrógeno presenta un problema, y es que no se puede odorizar por su molécula tan pequeña. Entonces, tendríamos que buscar mecanismos para poder detectarlo por medio de narices electrónicas. Todavía es inseguro para las casas, no hay una forma de poderlo obtener de tal manera que podamos tener esa seguridad que exige en la industria. Una alternativa sería llevarlo a las afueras de un edificio y simplemente producir electricidad, y con esa electricidad mover dentro de la casa o el apartamento una estufa, hacer funcionar una estufa de inducción eléctrica. Esa sería una opción. Pero por ahora, como uso directo en calefacción, hay un tema normativo ahí, regulatorio. Entonces, cuando hablamos ya del hidrógeno para uso vehicular, por esa baja densidad que tenemos por unidad de volumen, pues tendríamos que llegar a utilizar, como lo utilizaban hace muchos años, el gas, con una bolsa de gas en el carro, pero eso no sería práctico utilizar un carro sofisticado como este que vemos ahí, con un tanque de hidrógeno o licuado comprimido. Eso no sería práctico. Entonces, por eso tenemos que recurrir a almacenarlo de alguna manera. Si nosotros hablamos de cuántos automotores a hidrógeno hay en el mundo, pues es una cifra pequeña. 90.000 automotores a junio de este año. Iban creciendo en el año 2020 por el tema de la pandemia, se redujo. Y este año, en el primer semestre de este año y el año pasado, hubo una reducción porque prácticamente el mercado de automóviles livianos se saturó por el tema también de las estaciones de hidrógeno, de suministro de hidrógeno. Pero eso no quiere decir que el tema se haya quedado quieto. El tema está avanzando mucho a nivel de camiones. En estaciones de suministro de hidrógeno, conocidas como HRS, hay 1.068 a finales del año pasado en 35 países entre públicas y privadas, y para el año 2030 se espera la construcción de otras 1.000, principalmente en China, Corea, Japón y Alemania, y en Estados Unidos. China tiene un objetivo muy grande, y es tener al año 2030 1 millón de vehículos a hidrógeno. Oiga bien, 1 millón de vehículos a hidrógeno y 1.000 estaciones de suministro. Entonces va a pasar en China, van a inundar el mundo con vehículos a hidrógeno, así como lo están haciendo hoy en día con los vehículos eléctricos, porque estos van prácticamente de la mano. Y el mismo tema de la industria de los cilindros para almacenamiento de ese hidrógeno comprimido, donde cuando hablábamos de gas hablábamos de cilindros tipo 4, en hidrógeno ya hablamos de cilindros tipo 5 e inclusive tipo 6. Entonces, eso es una industria que se está moviendo también mucho, no solo para hidrógeno comprimido, sino también para hidrógeno licuado. Porque esas tecnologías de almacenamiento de hidrógeno, si bien en el hidrógeno comprimido se hablaba de 700 bares solo para los livianos, vehículos livianos, y 350 bares para vehículos, buses y camiones, hoy en día el tema está cambiando. Hoy en día ya los camiones están, se le está suministrando hidrógeno a 700 bares en el tema de hidrógeno comprimido. Y en el tema de hidrógeno licuado, pues necesitamos tanques criogénicos que son como termos gigantes para que permanezca en fase líquida. Estamos hablando de una temperatura muy, muy bajita, menos 253 prácticamente grados centígrados, que es inclusive 100 grados menos, 90 grados menos que lo que hacemos con gas natural licuado. El gas natural licuado, el gas natural se licúa a menos 163 o 160, algo así. Aquí estamos todavía más fríos. Y entonces por eso la industria automotriz de camiones está trabajando en almacenar el hidrógeno en hidrógeno subenfriado. El SLH2
lo llevamos, es inclusive más frío que el hidrógeno licuado, a menos 264 grados centígrados. Eso da una ventaja porque, para ponerles un ejemplo, hagan de cuenta que ustedes hacen hielo, lo colocan en la cubeta en la nevera y al momentico van a verlo, le meten el dedo y ustedes ven encima de la cubeta, ustedes sienten como unos cristales, pero ustedes meten el dedo y hay agua abajo. Aquí es lo mismo, se empiezan a formar ciertos cristales de hidrógeno, empieza casi que a solidificarse, y entonces eso lo que hace es que hace dos cosas. Primero, permite almacenar una mayor densidad de energía en esos cristales que el hidrógeno líquido. Y segundo, evita la formación de una cosa que se llama el boil of gas. El boil of gas es ese gas, hagan ustedes de cuenta cuando ustedes agitan una botella de gaseosa, esa agitación va haciendo aumentar la presión, y entonces cuando un vehículo mueve un gas licuado, pues la presión va aumentando porque el boil of gas va aumentando, y entonces ahí es donde tiene que abrirse una válvula de alivio o recuperar ese boil of gas en otro tanque, o sencillamente que la válvula se abre y se deje descargar a la atmósfera. Pero eso sería patrocinar de alguna manera las emisiones fugitivas de hidrógeno de un gas que ha costado hacerlo, entonces no se justifica botarlo hacia la atmósfera nomás. Entonces, trabajando con hidrógeno subdesfriado podemos mitigar ese efecto, y adicionalmente los tanques pueden ser inclusive más pequeños. Eso inclusive se está pensando para la industria aeronáutica también. Y viene el hidrógeno criocomprimido, que es tenerlo frío, muy frío, a menos 233, pero sin que llegue a ser líquido, sigue siendo fase gas. Entonces eso se está haciendo también y eso nos da unas ventajas. Aquí vemos el hidrógeno criocomprimido vehicular, lo vemos en un vehículo, en un tractocamión de una compañía canadiense que se llama Verne, da hasta 73 gramos por litro de hidrógeno criocomprimido, da una mayor densidad de almacenamiento, 33% comparado con el hidrógeno licuado, y 87%. Miren el valor tan grande comparado con el hidrógeno gaseoso normal que comprimimos. Entonces eso da unas autonomías muy grandes. Y fuera de eso, este vehículo está propulsado en un sistema dual fuel, o sea, donde se puede utilizar este hidrógeno y se puede utilizar también el diésel al mismo tiempo. Eso lo está trabajando en Canadá. Y en Europa, el tema del hidrógeno subdesfriado, en el tema de un camión Mercedes-Benz, que tiene la ventaja de que ese hidrógeno fue producido, ojo con esto que voy a decir, esa sinergia que tenía, que les mencioné que tenía con otros energéticos, fue producido a partir de biometano con certificación de origen. Entonces, ¿qué hicieron? Obtuvieron de alguna manera biogás de alguna fuente para obtener biogás, puede ser biomasa. De ahí obtuvieron biometano y de ese biometano obtuvieron hidrógeno para poder mover este camión. Y este camión tiene un récord que es de 1047 kilómetros, con esos son los dos tanques de 40 litros cada uno de hidrógeno licuado. Entonces miren la importancia de proyectos que se vuelven realidad en hidrogeneras o hidrolineras, o en proyectos de hidrógeno industrial, 5 de cada 10 en China, 3 de cada 10 en Estados Unidos y 3 de cada 20 en España. Y los precios en las estaciones de suministro, abril del 2024, miren la diferencia tan abismal entre China y por lo menos Estados Unidos, de $4.86 el kilogramo a $23 o a 13 euros el kilogramo en Europa. Pero miren que aquí lo importante es, en Estados Unidos ha llegado el precio inclusive hasta $36 el kilogramo en dispensador. Entonces son valores muy altos para tener poder mover una flota de vehículos. Si tenemos pensado, por ejemplo, que queremos producir hidrógeno
el kilogramo a menos de 2 kilogramos. Obviamente eso es hidrógeno industrial, pero si usted quisiera llevarlo a una estación de suministro, tiene que agregarle un costo de transporte, un costo de compresión, esos costos asociados. Entonces, las dos tecnologías que hay para hidrógeno, fuel cells, que es básicamente un vehículo eléctrico, donde almacenamos el hidrógeno y con ese hidrógeno producimos la propia electricidad a partir de algo que se denomina electrólisis inversa en unas fuel cells o celdas de combustible, y el hidrógeno en combustión, que se llama H2ICE, o también llamado hidrógeno caliente. Esas son las dos tecnologías, pero también tenemos dos alternativas, que también las están manejando mucho en Canadá y en Francia, y es tener un camión, quitarle el motor, ponerle un rack de cilindros y sencillamente ponerle un sistema de, o puede ser un motor de combustión interna de hidrógeno, o todo un sistema eléctrico de celdas de combustible, motor eléctrico, baterías de alto voltaje. Esa es una forma de hacer también el famoso retrofit. Y por lo menos compañías como Westport, que tienen muchos años de experiencia en trabajar con gas natural comprimido, con gas natural licuado, con motores duales, han sacado un inyector que es de doble efecto, donde por un lado se inyecta un piloto diésel y por el otro lado se inyecta hidrógeno directamente a la cámara de combustión. Eso no solo lo hace Westport, ya lo tienen muchos fabricantes. Como bien lo decía Luis, Colombia ya avanza en hidrógeno, en refinerías, en Cartagena. Promigas avanza en proyectos de mezclas de hidrógeno con gas natural. Empresas Públicas de Medellín trabaja con hidrógeno a partir del agua de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los transportadores de gas como TGI también avanzan analizando cómo puede ser el transporte de hidrógeno, el blending. Los proyectos que se mencionaban en Colombia, pues se han movido ya varios proyectos. Los vehículos a hidrógeno que tenemos, básicamente el Toyota de arriba, el Toyota Mirai que donó Toyota Japón. Abajo el Hyundai Nexo y el autobús a hidrógeno que también está en pruebas, el de Transmilenio, que va a estar en pruebas hasta básicamente 8 años y que requirió una inversión de $5 millones aproximadamente. Entonces, eso es lo que tenemos. La hoja de ruta que está en actualización y algunos objetivos de esa hoja de ruta, como por lo menos tener entre 1.500 y 2.000 vehículos de pila de combustible, pero eso hay que actualizarlo porque los vehículos también pueden ser H2ICE de combustión y las hidrogeneras entre 50 y 100 no necesariamente tienen que ser hidrogeneras, sino también hidrolineras. La hidrogenera es donde se produce el hidrógeno y la hidrolinera es donde se le suministra y no necesariamente tienen que ser en el mismo sitio. Entonces, esas cositas son las que se tienen que actualizar. La creación de empleo, la capacidad de electrólisis, el costo por cada kilogramo de hidrógeno. Y aquí estamos hablando de hidrógeno electrolítico, o sea, producido a partir de electricidad, pero ya vimos que el hidrógeno se puede hacer de otras formas. Y proyectos importantes que están sonando, un proyecto en La Guajira con el apoyo de Alemania, pero indudablemente por ser La Guajira involucra las comunidades Wayuu, y ahí es donde viene el tema de consultas previas. Entonces estos proyectos pues obviamente van a tener un proceso en el tiempo que dependerá de cómo se aborden esas consultas previas. Pero son proyectos ambiciosos que no van a estar en 1 o en 2 años, por lo menos se van a llevar 5 años. Y de todas maneras involucra un desarrollo social y una inversión grande con estas comunidades. El tema de las universidades es fundamental. Como las universidades, sobre todo la de La Guajira, la de Antioquia, la Sabana, tienen profesionales trabajando en proyectos, tienen programas que tienen que ver con hidrógeno y algunas otras ya tienen profesionales trabajando en la industria del hidrógeno. Y eso se van a vincular muchas más universidades. Y ya para finalizar,
les quiero mostrar lo que es la cadena de suministro de hidrógeno sin carbono, lo que ha hecho Australia con Japón. Básicamente todo el hidrógeno que ha desarrollado y la industria del hidrógeno que ha desarrollado Japón ha provenido de hidrógeno que lo ha suministrado Australia, y ese hidrógeno ha salido básicamente del carbono australiano, a partir del lignito, con captura de carbono y con captura de carbono, y adicionalmente ellos han utilizado unos carriers de hidrógeno, unos portadores orgánicos de hidrógeno diferentes al metanol o al amoníaco. Ellos han utilizado mucho el tolueno y han utilizado también el metilciclohexano. Entonces, eso es muy importante en la industria del hidrógeno porque hasta ahora Japón está introduciendo el tema del hidrógeno verde, pero hemos visto cómo aquí Japón ha hecho con Australia mucho desarrollo de su industria a partir del hidrógeno azul. Entonces, básicamente es importante. Y nosotros como país, para un desarrollo importante del hidrógeno verde para exportación, tenemos que pensar en ese modelo australiano de exportación de energía, desde el offshore. Australia, así es que exporta su gas natural. Ellos no lo sacan del alta mar, pero no lo llevan al continente, sino que llegan los barcos y lo recogen allá. Así mismo deberíamos hacer nosotros, y eso lo están haciendo ya los australianos, donde montan las plantas de electrólisis y montan las subestaciones eléctricas en plataforma offshore. Y eso inclusive ayudaría mucho a esos conflictos que tenemos, por lo menos con las comunidades indígenas. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Como les recuerdo, aquí está en la plataforma de H2 Culture. Muy amables. Ingeniero Julio, muchas gracias por su intervención. Creo que ha sido muy ilustrativa sobre muchas particularidades y posibilidades también de desarrollo para nuestro país, ¿cierto? En esta iniciativa de uso y extensión de la producción y de pronto exportación o uso final del hidrógeno para diversos mercados, tanto interno como externo. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes muy amables. Eh, por el chat de la reunión estamos revisando si alguien tiene alguna inquietud que pueda formular en ese momento y que estemos en capacidad de poder resolverla. Si no, igual tienen ustedes el correo electrónico del ingeniero Julio César. Yo estoy colocando el mío, si surge alguna inquietud en el tema de normalización técnica en nuestro país, con mucho gusto, posterior a este evento, podríamos estarles dando respuesta a cualquier inquietud adicional que haya surgido. Estaríamos entonces, Jesús, llegando al final de este evento de difusión, agradeciéndoles mucho la participación a ustedes, eh, esperando que puedan acompañarnos en eventos futuros en los cuales abordaremos temas desde el punto de vista energético y del hidrógeno, que como ven tendrá mucho desarrollo en nuestro país. Muchísimas gracias. Aquí al final creo que están llegando
unas tres preguntas. Hay una tal vez sobre un panorama de la generación de hidrógeno ante los fenómenos climáticos y riesgos de racionamiento de agua y energía. Esto, evidentemente sí, hay una preocupación latente, y lo hemos vivido, como mencionaba en mi presentación, durante este año, sobre los cambios que el tema de elevación, incremento de la temperatura está provocando en todos los países. No sé si de pronto el ingeniero Julio pueda dar alguna perspectiva frente a este tema de cómo los fenómenos climáticos y su relación con el agua podrían afectar de pronto la generación o la producción de hidrógeno a partir de Sí, Luis, electrolizadores. definitivamente una de las grandes preocupaciones que tiene la gente cuando se habla por lo menos de hidrógeno electrolítico es el agua. Mucha gente habla de por cada kilogramo de hidrógeno electrolítico producido, algunos hablan de 9 kilos de 9 litros de agua, pero realmente la experiencia ha mostrado que es más. Inclusive puede llegar hasta 40 litros en la demanda, porque no es solo el agua para la electrólisis en sí, sino que también es el agua de refrigeración, es un agua que hay que se llama agua de rechazo. Entonces, aunque las demandas de agua son altas, la tecnología está avanzando, inclusive para poder utilizar en los electrolizadores con electrodos que no se degradan de acuerdo a ciertos materiales con el uso del agua de mar. Entonces, digamos que ahí hay una tabla de salvación, porque pues agua de mar hay mucha, y por eso los proyectos de hidrógeno tendrían que hacerse a partir de cerca a las costas. Entonces, ahí hay algo en que el mundo está trabajando, los chinos han avanzado mucho en eso, ya hay proyectos que inclusive pueden llegar a ser comercialmente viables con uso de agua de mar. Entonces, esa es una forma Yeah. que podíamos solventar eso. Y adicionalmente hay otra cosa, que la industria del hidrógeno, cuando eso llegue a pasar, pues definitivamente va a aportar mucho a potabilizar el agua. A utilizar agua potable a partir del proceso de electrólisis para ciertas comunidades que tienen escasez. Ya, muchas gracias, Julio. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el precio final que podemos lograr como país para ser competitivos en el tema internacional de la producción del hidrógeno. Se plantea que en la hoja de ruta se habla de que tal vez podríamos llegar a 1,7 dólares por kilogramo. Y la pregunta es si estarán sentadas las bases para que Colombia pueda llegar a ofrecer hidrógeno a esos precios competitivos. Pues hoy en día el hidrógeno se considera un gas de lujo, un gas costoso. Casi que, como dicen por ahí algún lado, el champán de los gases, el hidrógeno. Entonces es como algo de decir, usted era así, manda a traer una botella ahorita para diciembre de Francia del mejor champán, Don Periñón, que le vale quién sabe cuántos miles de euros, o se toma un vino cerezano aquí en... Ujú. Eso dependerá. Por eso se ha propuesto que el hidrógeno que saquemos, que sea renovable, pues sea el que sea exportable. Así como en su momento se exportaba el mejor café del mundo, se exportaba y aquí se consumía otro tipo de café, eso puede pasar. Entonces, y no debemos olvidar también que sacar hidrógeno no solo es el electrolítico, hay otras formas que lo podemos sacar renovable y más barato. Hay que explorar el tema del hidrógeno blanco geológico. Colombia tiene potencial de eso. En Estados Unidos hoy sacan hidrógeno geológico a 0,25 centavos de dólar. Entonces, Ok, no podemos tampoco pensar que es imposible. Hay que pensar es en cuántos años vamos a hacer eso. Pero claro. como estamos llevando, ustedes vieron
los precios en Europa hoy en día, hoy, lo que les mostré en el cuadro está más o menos, era a mayo del 2024. A octubre del 2024 pueden estar más o menos entre los 4 y los 5 euros el kilogramo. O sea, todavía inclusive Europa está lejos de eso, con la tecnología que tienen y con los costos que tienen. Entonces nosotros podemos llegar a eso, pero obviamente nos vamos a tardar, como Colombia. Y sin embargo, hay países que están avanzando mucho. Brasil y Chile son los más avanzados en Sudamérica. Y ellos podrían eventualmente llegar a ese precio. Van a llegar con toda seguridad primero que nosotros. Claro, ok, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta de David Delgado, nos plantea si hacia el futuro cómo podría ser la infraestructura para crear los protocolos de certificación de los componentes que surgen con la nueva normalización. Digamos, voy a tomar la palabra en este tema, digamos que como en nuevas tecnologías, Colombia pues tiene la oportunidad de cerrar brechas tecnológicas, ¿cierto? A partir del fortalecimiento de la infraestructura de calidad del país. Y eso surgirá también pues con la iniciativa particular de desarrollo de tecnologías a nivel nacional. Hablo, por ejemplo, de equipos electrolizadores, que creo que Julio tal vez lo mencionó, ya hay fabricantes que están comenzando a generar esa tecnología en el país para poder, digamos que fortalecer ese tema y digamos que eso jalonaría el desarrollo, una infraestructura de laboratorios para hacer las correspondientes pruebas y certificaciones a que haya lugar para que no solamente surjan el mercado interno, sino con posibilidades de exportación, ¿cierto? Como lógico, habrá que cumplir en este tipo de equipos, pues con las normativas expedidas ya tanto por el ICONTEC como los países de recepción, que muy seguramente serán las normas internacionales. En ese sentido, digamos que sería como reducción de brechas, generación de una sinergia entre productores o fabricantes nacionales y laboratorios que puedan ir generando también esa posibilidad de hacer las pruebas en el país y no tener que enviar las muestras con mayores costos al exterior. Por aquí de pronto, no sé si Julio pueda ilustrarnos, preguntan sobre si hay alguna fuente de información, plantean a nivel de herrajes o dispositivos para la cadena de suministros de hidrógeno que se pueda consultar a nivel, me No, imagino no entendí. que de la web. Yo imagino que están haciendo referencia como a portales o páginas web donde haya discriminación de equipos o tecnologías y lo envía uno a fabricantes o a comercializadores internacionales. Digamos que una posibilidad es que uno vaya, por ejemplo, a páginas web tan reconocidas como el Consejo de Hidrógeno y a partir de allí haga una búsqueda sobre enlaces temáticos de tecnología en el tema de interés. Inicialmente no se me ocurre otra vía porque digamos que no ha sido del interés de Licontec mirar la parte como comercial o de suministro, sino como lógico la parte de generación de normas técnicas. Frente a eso sí tenemos una serie de enlaces que podríamos facilitarles para que puedan adentrarse en el tema de la normalización y la actualización en tecnología del hidrógeno. Aquí alguien plantea sobre la atención de riesgos y emergencias por fugas, que se está trabajando. En el tema de los riesgos por fugas, pues hay unas normas técnicas, como les mencionaba, ese reporte técnico de seguridad en sistemas de hidrógeno, que plantea, digamos, que unas consideraciones particulares y digamos que genéricas para los sistemas de hidrógeno. Y hacia el futuro podríamos estar generando normativas que tengan que ver ya no con la prevención del incidente o accidente, sino cómo tratarlo. Esa podría ser un posterior desarrollo en el tema de normas técnicas. Sí, inicialmente, pues como lógico, se plantea es, antes de que suceda, análisis de riesgos sobre posibilidades de eventos de fuga,
por fallo en materiales o por sobrepresión en elementos, ¿cierto? No sé si de pronto Julio quiera ilustrar algo más sobre ese particular. No, realmente le iba a aportar era a la pregunta anterior. En Ajá. Europa se está trabajando en una base de datos grande de todos los fabricantes de equipos que tengan que ver con hidrógeno. Y Ujú. aquí en América Latina también se está trabajando a nivel de regional. Ok. Con el H2LAC, Ah, una claro. fuente fundamental de información son las asociaciones. Aquí la Ujú. Asociación de Hidrógeno Colombia, que hoy en día ostenta la Secretaría Regional del H2LAC, puede tener mucha información de eso, está trabajando en algo para hacer eso. Pero en De Europa acuerdo. sí están ya próximos a lanzar eso. Ok, Ese y tema. una pregunta final, tal vez plantean finalmente que si el 70% de los costos de la producción de hidrógeno se deben a la electricidad, ¿qué tan factible es que se tenga producción de hidrógeno a partir de energía nuclear? Sí, definitivamente lo que llamamos el hidrógeno púrpura, que ese hidrógeno se divide en dos, el hidrógeno rojo y el hidrógeno rosado. El rosado es a partir de electrólisis, a partir de energía nuclear, y el rojo es a partir de pirólisis por energía nuclear. Hoy en día, con el desarrollo de los reactores SMR, Small Modular Reactor, pequeños reactores nucleares, que inclusive tienen un nivel de toxicidad muy bajo, y son modulares pequeños, se puede hacer eso. Y de hecho, la gran demanda de electricidad que hay en el mundo, sobre todo por inteligencia artificial, está apuntando a eso, a los SMR. Compañías como Microsoft, Amazon, Oracle, ya Ujú. tienen contratos a 20 años con reactores nucleares. Y en Colombia hay una ley nuclear, y el que está interesado en este tema puede ahorita a finales de noviembre ir a un congreso que hay de energía nuclear en Medellín, el primer congreso de energía nuclear, y ahí se van a Ok, dar cuenta que Colombia puede estar avanzando en esa senda, pero indudablemente eso va a pasar. Y si es factible, y quienes lo van a hacer en Latinoamérica muy rápidamente a comparación de Colombia, nosotros poner un reactor, si tomáramos la decisión ya, puede tardar por lo menos 15 años. Y ujú. después tocará otros tantos años en saber si vamos a sacar hidrógeno de ahí. Pero países como Brasil, como México y como Argentina tienen muchos avances desde hace muchos años en energía nuclear, y no sería raro que ellos pudieran tener eso en su horizonte. Sí Ok, es factible. muchísimas gracias, Julio. Muy amable, muy ilustrativa su explicación. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta este momento en este evento de difusión. Muchas gracias por su participación. Como les decíamos anteriormente, esperamos que puedan acompañarnos en eventos futuros, tanto de hidrógeno como de otras tecnologías. Sí, Les deseamos desde ya un feliz día y muchísimas gracias por acompañarnos. ok. Una última cosa, Luis. Bueno, Sí, agradeciéndoles a todos los asistentes. Realmente esta industria del hidrógeno tiene profesionales que se han preocupado mucho por capacitarse, y también están inquietos por poder poner a disposición sus conocimientos. Ahí veo en el chat a Julián Montilla, por ejemplo, y a Juan Carlos Pulgarín. Ellos son personas preparadas y realmente están metidos en el tema, entre ok, otros que muchos hay, pero ellos pueden también eh, aportar mucho a esta industria. ok. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Julio, muy amables. Ok, muchas Bueno, gracias a todos por participar el día de hoy. Que tengan un muchas buen día. gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.